Anota eso, anota eso. Comenzamos. En este video les vamos a mostrar por qué nos queda corta la hebra de la aguja de la máquina automática. Aquí el tensor de este pasahilos está flojo. Ahí está pasando, no se atora ni nada. La varilla que abre los platos está a la medida. Ahorita voy a bajar el pisalienzo y se va a ver cómo aprietan los platos. Es cuando empieza a tensionar y cuando vamos a empezar a coser, cómo se mueve milimétricamente. Ahí se ve cómo la varilla que va por dentro y se afloja en este tornillo con un desarmador plano corto para cambiarlo y que nos dé la medida. Pero ahí está bien, está cerrando y abriendo. La falla está por dentro en el chicote. Ahorita les vamos a mostrar. Ahorita vamos a sacar una pieza, cómo la va a dejar corta. Ahí, ya la botó. Observen, la hebra la dejó corta. El detalle y el problema está en la parte de abajo. Aquí nos apoyamos, apagamos la máquina y nos apoyamos para que la máquina descanse aquí y la podamos mover. En esta parte, este es el chicote de las cuchillas del que oprime el selenoide. Ahorita está apretado. Lo que vamos a hacer es aflojar las dos tuercas y correrla un poco, y ahí entonces nos va a trabajar mejor, nos va a dejar la hebra larga. Vamos a aflojar las tuercas del chicote para aflojar un poco. Aflojamos. Debemos de dejar en la cuerda 5 rayitas mínimo. Ahí ya se afloja y apretamos. La otra tuerca, ahorita con las llaves nos ayudamos. Ahí, que queden. Apretamos. Y ahí ya quedó el chicote. Aquí les habíamos dicho que ya estaba flojo, pero aquí este pequeño tensor tiene que estar apretado. Tiene que estar apretando los platos porque se nos desensarta a cada rato. Porque el hilo está flojo y chicotea. A la hora de hacer el corte la máquina con las cuchillas, este hilo queda flojo y chicotea, y es donde aquí se desensarta en la aguja. Entonces vamos a apretar aquí arriba para que cuando haga el corte la máquina, sus cuchillas, los platos queden cerrados aquí arriba. Entonces tiene que tener tensión estos platitos. Ahí está ya apretado.
Y ahora, en esta parte de adentro, hay que cerciorarse de que adentro este resorte que lleva para abrir el chicote, aquí adentro, ahí se enfoca, este lleva un resorte que jala el chicote y va atorado en esta pieza donde hace que se levante el prensatelas. Ahí, cuando se levanta, el resorte hace su función. Lo cerramos y baja y aprieta. Esa es otra forma de que hay que checar que tenga esa función, porque al abrir aquí, abren los platos, ese resorte. Observen, voy a bajar el prensatelas y abrir, y van a ver cómo hace el movimiento de los platos. Ahí se ve. Ese resorte hace que haga ese movimiento, que el chicote abra los platos. Vamos a sacar una muestra en la tela para que observen cómo queda nuestro trabajo. Ahí nos está dejando la hebra larga y no se nos ha desensartado. Quiere decir que aquí, en este pequeño tensor, tiene que hacer en la forma en medio círculo el hilo, y hay que tensionarlo. Ahí está, ni muy apretado ni muy flojo, y así nos va a dejar la hebra larga y no se nos va a desensartar. Observen. Y ahora les voy a mostrar por último el chicote para que observen bien cómo queda. Aquí le hemos modificado un poquito, o sea, no era a las 5 líneas, sino que muy apretado es al final de la cuerda. Entonces nada más es calibrar la tensión del chicote. Apretado es hasta la última cuerda, flojo es hasta la última de este lado. Entonces nada más es calibrar el chicote que quede medio flojo, porque si lo apretamos nos va a reventar y a desensartar a cada rato. Checando igual el pequeño tensor que haga que no chicotee nuestro hilo. Ahí nos está dejando la hebra. Observen ahí. Aquí está la hebra. Y así podemos seguir más tiempo. Y ahí está la hebra.
Eso es todo, amigos.